sería la temática del tercer parcial, que es prevención en odontopediatría. Hemos dividido este tema en varios contenidos. Van a llevar los primeros contenidos conmigo y los últimos contenidos con el doctor Lozada, de acuerdo al cronograma. En realidad, este tema es el que involucra todo lo que es la ejecución de la prevención en odontopediatría, dependiendo obviamente de la enfermedad a la que nosotros queremos ir a intervenir, que en este caso es prevenir la caries. ¿Ya? Vamos a empezar. La clase ya se está grabando. Quisiera que me confirmen, por favor, si es que ustedes ven que ha avanzado la diapositiva y ven un mapa. Hola. No, doctora, se quedó en prevención en odontopediatría. Sí, no quiere avanzar. Entonces vamos a avanzar acá nomás. Mil disculpas. Bueno, vamos a ver nosotros por qué estamos trabajando directamente con prevención hacia la enfermedad de caries. Es el punto neurálgico de nuestra área, ya que nosotros a nivel mundial nos encontramos todavía con un índice de caries, el índice de CPO, en relación muy alto, dependiendo la zona y cómo se están cambiando estos índices de manera constante. De alguna manera nos quedamos siempre en el muy alto, muy cercano al alto, lo que maneja una teoría de que todavía falta mucho a nivel de lo que es educación para poder prevenir y no solo tratar las secuelas que ocasiona la enfermedad cariosa. Es por esto necesario que nosotros bajamos a considerar desde el primer minuto cuál es el momento preciso que podemos nosotros prevenir la enfermedad. Si tomáramos en cuenta que la enfermedad se debe directamente a la presencia de los microorganismos, entonces se considera esta teoría, que es la de la ventana de infectividad, considerando que lo ideal es que podamos prevenir desde los primeros meses, años de vida de una persona, considerando que la ventana de infectividad se refiere a un lapso de tiempo en el cual se ha demostrado que la persona se infecta con los microorganismos que están involucrados en la caries, que se les van a representar por la familia del Streptococcus mutans. Caulfield hace muchos años indicó que esta ventana se había demostrado, de acuerdo a un estudio en menores de 3 años, que se habían encontrado una ventana que se abría más o menos a los 19 meses, donde iniciaba la colonización del mutas, con un máximo de hasta 38 meses, con un promedio de 26 meses. Esto a nosotros nos indica que la posibilidad de que un niño antes de los 3 años pueda infectar de caries es una realidad. Por lo tanto, las medidas preventivas debieran venir incluso de mucho más temprano, es decir, no necesariamente después de los 3 años, que era una teoría que se manejaba también hace muchos años acerca de poder darle una protección al niño o una atención solamente a partir de los 3 años, pero se ve que es insuficiente, que debería darse antes. En un estudio realizado acá en Bolivia a nivel de la población paseña como un estudio representativo de la realidad, se identificó que la ventana de infectividad es mucho más temprana, es decir, se abre mucho más temprano y la colonización por mutants en nuestro país era mucho más antes de lo que indicaba Caulfield, considerando que Caulfield tuvo una muestra europea. Esto también explica el por qué tenemos unos índices de caries tan altos a tan baja edad. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta la necesidad de conocer también cómo es que se comporta la caries mientras va avanzando la edad del niño. En esta figura, por ejemplo, nosotros tenemos una relación de avance de acuerdo a la edad. Tenemos los 2 años, los 4, los 6 y los 12 años, considerando los tonos verdes, lo que sería libre de caries, y los amarillos con caries. ¿Qué vamos a tener aquí nosotros? Nosotros vamos a tener que mientras más pequeño es el niño, es posible tener un índice de menor de caries, un porcentaje mayor libre de caries, y este porcentaje libre de caries va disminuyendo de manera que justo a los 6 años pasan a tener más dientes con caries que dientes sin caries, teniendo en cuenta esto como una relación asociada a los hábitos, ya no solo al nivel de infectividad, sino a los hábitos y a otros factores que pudieran modular la enfermedad, coincidiendo precisamente con la edad del recambio dentario. Además que vamos a tener precisamente, esta es la edad de los pacientes que nosotros atendemos, donde el índice de caries puede llegar a ser todavía aún mayor.
ya que no todos los niños menores de 3 años van a desarrollar caries, pero sí es posible que a los 6 años ya tengan una experiencia por lo menos. Además de esto, a medida que van pasando los años, podemos nosotros encontrar que mientras más años tiene el paciente, puede llegar a tener otros factores de riesgo, como es el cierre de los espacios entre las piezas temporales, porque los molares están erupcionando y obviamente cierran esos espacios que están precisamente ahí para poder favorecer a la formación de la oclusión. Esto nosotros vamos a encontrar cómo es posible que cuando el niño tenía menos edad, con espacios abiertos, tenía menos porcentaje de caries a nivel de las caras proximales, pero cuando ya se van cerrando sus espacios, aumenta el porcentaje de caries en los contactos proximales. Y esto se debe también a una medida más. Ya habíamos visto en la anterior, en la primera eran microorganismos, en la segunda podemos ver la intervención de hábitos. Y ahora vemos aquí la intervención que, además de los microorganismos y los hábitos, podemos encontrar que esto también involucra a lo que sería el sustrato o la retención de placa en determinadas regiones. Entonces, mientras más edad tiene el niño, más riesgo puede llegar a tener de presentar caries en diferentes áreas, no solo a nivel oclusal, no solo a nivel proximal, sino también cara libre. Tenemos esta relación sobre el recambio dentario. Cuando el paciente tiene solamente dentición temporal, la condición hacia la caries puede ser una realidad en lo que pudiera llegar a presentar en dentición mixta o permanente. Por ejemplo, si un paciente no tiene caries en dentición temporal, puede reflejar lo mismo a nivel de dentición mixta. Si un paciente tiene caries de fosas y fisuras solamente en dentición temporal, en dentición mixta podría tener, además de las fosas, caries de fosas y fisuras, una caries proximal. Si el paciente tuviera solamente caries proximal, en la dentición mixta pudiera llegar a tener inclusive caries de superficie lisa, considerando que esta es una complicación que se da por el hecho del mayor riesgo a lo que se van a exponer por estar en el cambio de dentición, siendo la dentición permanente la que se va a presentar con este tipo de riesgo. Vamos a estudiar, voy a seguir aceptando a algunos compañeros. Vamos a estudiar uno de los factores que a nivel de lo que es la etiología de la caries, lo hemos descrito en lo que es la variable huésped y es la saliva en la cavidad bucal. Conociendo nosotros que dentro de esos factores fisiológicos van a tener también las funciones de lubricación, remineralización, ayudan a proteger hacia a lo que es la caries debido a que se encuentren fisiológicamente en una buena condición, reduciendo la adherencia microbiana, neutralizando los microorganismos de los productos gracias a un adecuado flujo y pH salival que van a estar de la mano de la fisiología de las funciones orales adecuadamente en funcionamiento. La saliva para funcionar bien va a tener también una interacción adecuada, óptima y equilibrada de todos sus componentes. Tenemos en estas proteínas, carbohidratos, tenemos aminoácidos, tenemos electrolitos, tenemos lípidos, inmunoglobulinas, entre todos van a tener una función diferente, pero sumativa para poder dar una protección adecuada a nivel de la cavidad bucal. A nivel específicamente de la caries, nosotros vamos a tener que la saliva tiene una acción adecuada en la autoclisis gracias a un adecuado flujo y viscosidad. El aporte iónico que lo van a dar el calcio, el flúor y el fósforo están relacionados directamente a la etapa de la remineralización temprana, regulando el pH por la adecuada em, podemos explicar esto por el adecuado equilibrio que puede existir a nivel de la neutralización del pH salival, ¿no? Esta adecuada neutralización que nosotros necesitamos del pH en la saliva la tiene que dar específicamente su composición, especialmente de los electrolitos. A nivel de la acción antibacteriana, lo que van a crear o lo que van a tener son lisosimas, aglutininas que van a darle una adecuada defensa a nivel antibacteriano, no permitiendo que se dé el metabolismo de los microorganismos para desarrollar las lesiones cariosas. En la autoclisis, nosotros vamos a tener que a mayor flujo, mayor el pH. Mientras más flujo salival hay, el pH está más cercano a la neutralidad o más arriba de la neutralidad y vamos a tener menor
actividad de caries. Depende mucho el volumen. Para que haya un buen flujo, el paciente debe tener unas adecuadas funciones orales, desde lo que es la masticación, el habla, la fonación, la succión y la deglución, para que el flujo salival pueda permitir una autoclisis y eliminar los restos alimenticios de las superficies dentales o de las zonas de retención, incluida también las zonas de las mucosas, encías, y tener un pH que sea mucho más estable en el tiempo, inclusive. El aporte iónico para reducir la solubilidad del esmalte permite que la saliva se encuentre con una sobresaturación para que se dé un intercambio adecuado entre la saliva y la superficie del esmalte en el momento del desafío cariogénico, que está generalmente marcado o está más que todo representado, podríamos decir, con em, con el momento en el que nosotros vamos a tener un descenso de pH al momento de ingerir un alimento. Este efecto tídalo de marea que hace que vayan a llegar en forma de marea, es decir, llegan como olas de contenido iónico de manera constante sobre las superficies dentarias, van a ir a tener este efecto positivo para tener una menor reducción de pérdida de mineral, es decir, vamos a tener un adecuado equilibrio a nivel de lo que sería la remineralización. Alto flujo, un buen aporte iónico ayudan a tener que la capacidad tampón, que es la de equilibrio del pH, sea mucho más estable. Mientras disminuyan la baja de la curva de Stefan, nosotros conocemos a la curva de Stefan como aquella que representa las interacciones entre lo que es el nivel de pH salival y el tiempo en el que éste puede recuperarse después de someterse a un desafío cariogénico, reconocido como el momento de la alimentación. En estos van a involucrarse incluso los péptidos salivales y la presencia de amoníaco en la saliva, que va a tener una posibilidad, por ejemplo, como podemos ver en el cuadro, cuando tenemos sujetos libres de caries, vamos a tener que en el momento de la neutralidad se va a consumir un alimento, inmediatamente tenemos un descenso del pH que llega más o menos al punto máximo entre los 15 y los 20 minutos y luego vuelve a equilibrarse. Esto gracias al adecuado flujo salival y la presencia de los componentes salivales. Este descenso máximo del pH, como pueden ver ustedes, va a variar dependiendo cuál es la situación de la cavidad oral. En pacientes que estén libres de caries, no va a bajar del 6, pero cuando tenemos pacientes, miren, ya con caries en diferentes grados, inclusive tenemos a los pacientes con caries pero inactivas y cuando tenemos a los activos leves, ya estamos pasando del pH crítico que puede llegar a desmineralizar la hidroxiapatita. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no quiere decir que un paciente sin caries va a tener el mismo pH que un paciente con caries. No, un paciente con caries va a tener siempre un pH más disminuido, precisamente por la actividad en la que se presenta la enfermedad. Este pH disminuido, si se va a dar la baja al momento de la alimentación, incluso puede disminuir demasiado, llegando incluso al pH crítico de la fluorapatita y demora mucho más también en volver a restablecerse. Y no va a restablecer a la neutralidad, va a quedarse por debajo de la neutralidad mientras tenga caries en la cavidad oral. Entonces, nosotros cuando hacemos este ejercicio de la curva de Stefan, podemos encontrar que se va a tener muy buen efecto en el momento de que decimos, pero entonces, ¿qué hacemos o qué hago? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues la limpieza. ¿Qué es lo que favorece mucho a pesar de que los pacientes estén con caries? Por ejemplo, nosotros vamos a entrar a la clínica, nuestros pacientes van a estar con caries y yo quiero que esto se mejore. Mientras voy rehabilitando, yo puedo mejorar también los niveles de manera que este pH no baje de manera tan crítica. ¿Y cómo se consigue eso? Con un adecuado con una adecuada profilaxis o con una adecuada limpieza de manera constante, adecuada y óptima en la cavidad oral de ese paciente. Miren ustedes, acá tenemos un gráfico. En el tono verde, la línea verde es todo lo que sucede en un paciente que no tiene el cepillado de manera óptima y la línea amarilla va con un paciente que sí tiene la limpieza. ¿Qué es lo que se indica? Nosotros, por ejemplo, vamos a comer.
En lo que dure la alimentación, que puede ser 20 a 40 minutos, lo ideal es realizar después de la limpieza, después de la alimentación, un cepillado dental. El cepillado dental va a ayudar a qué? A que esta curva se recupere de manera óptima y mucho más rápido para tener una estabilidad más cercana a la neutralidad. Por eso, también se justifica el hecho de que el cepillado debe ser después de las comidas, ¿ya? Muchos dicen, pero si baja inmediatamente y luego esperas a recuperar, pero uno no come de manera en 5 minutos todo, digamos, ¿no? Y si fuera así, entonces mucho más rápido de igual manera va a bajar esto y también el potencial de recuperación. A nivel de la actividad antibacteriana, nosotros vamos a tener que además de lo que pudiera considerarse las respuestas inmunitarias que son particulares de cada persona, se tiene una interacción entre las inmunoglobulinas que pudiera tener la saliva y las que pudieran presentarse en el fluido crevicular, ya que estos lugares van a tener el contacto directo con la retención de placa bacteriana que se da sobre la superficie del esmalte o también en el surco gingival. Tomando en cuenta estas dos situaciones, se ha visto que precisamente puede tener un porcentaje de defensa muy óptimo a nivel de estos sectores cuando a nivel de la defensa o la respuesta inmunitaria se encuentra conservada o en buenos niveles. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos nosotros caries en cara libre o en cuellos, vamos a tener una respuesta inmunitaria muy baja o muy débil. Y ese es el claro ejemplo que muy infrecuentemente podríamos decir sucede a nivel de los niños. Ahora, nosotros tenemos medidas operativas para controlar la caries. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos agentes preventivos. Estos agentes preventivos van a ir a desarrollarse dependiendo a quién queremos combatir o hacia quién vamos a ir a proteger o actuar. Recordemos que de los factores primarios para el desarrollo de la caries son tres. Está la superficie dentaria o el huésped, vamos a tener la variable sustrato y tenemos también la variable microorganismo. Podemos aplicar los agentes preventivos a cada uno de estos. Como podemos ver en la figura, se ha visto la posibilidad de desdoblar todas estas marcas como los agentes preventivos, las variables superficie coronaria, hacer intervenciones en este nivel, sobre la variable placa bacteriana o sobre la variable dieta, considerando que la variable placa bacteriana es la que está representada por los microorganismos. Entonces vamos a ir por el primero. En la variable placa bacteriana, que es la que tiene el componente microorganismo representado por las colonias bacterianas, por la placa madura, placa clímax, que es la que representa el riesgo precisamente para el desarrollo de la caries, tenemos dos posibilidades de controlar, sea de control mecánico o de control químico. El control mecánico está relacionado, es el primero, la primera guía de prevención en lo que es el uso del cepillado, las diferentes técnicas o la seda dental, todas con el fin de eliminar la placa bacteriana, evitar que el biofilm llegue a madurar a una placa madura, que es la cariogénica. Tenemos nosotros el control químico también, pero hacia lo que sería el microorganismo, con representantes diferentes que van a tener algunos compuestos activos específicos para tener una superficie de mayor protección o un área que puede tener el componente de poder hacer frente a nivel de los microorganismos. Lo podemos presentar esto en enjuagues, en geles o en barnices también. Entonces, el control de la placa bacteriana puede ser mecánico, químico. Siempre el mecánico es indispensable, no puede ser reemplazado por el control químico. Nosotros podemos tener un control solamente mecánico sin químico, pero no podemos tener un químico sin el mecánico. A nivel de la variable dieta, se han desarrollado muchas investigaciones que representan en su mayoría la necesidad de trabajar considerando que no es posible al niño dejar de darle alimentación, tampoco es posible disminuir por completo su consumo de azúcar, especialmente aquella que no es combinada, sino que es natural o que viene por parte de los alimentos, pero sí se ha desarrollado desde hace muchos años algunos edulcorantes que fueran a reemplazar lo que es la sacarosa, que es precisamente la que más alimento le puede dar al microorganismo. Y entre estos tenemos a los edulcorantes que son no cariogénicos, que no producirían caries, los cuales vamos a desarrollar también. Tenemos luego a la variable de la superficie coronaria, donde vamos a tener la necesidad de ayudar a esa pieza dentaria a protegerse. Tenemos primero en lugar la
posibilidad de hacer cambios microestructurales, que es reforzar toda la superficie o su componente mineral, y en este caso vamos a específicamente hablar del flúor, la representación del flúor a nivel sistémico, tópico profesional o tópico individual, tópico a nivel ambulatorio o individual de la casa. Tenemos también otros componentes de remineralizantes, como es el CPPACP, desarrollado por la caseína de la leche. Vamos a tener cambios macroestructurales del esmalte en el punto en el que se indican colocar selladores de fosas y fisuras, que también ya lo hemos visto en el rote, pero es necesario considerar este ejercicio para que podamos entender cuál es la medida preventiva a desarrollar. Vamos a verlos todos, ese es el contenido en general, pero vamos a empezar nosotros con la variable placa bacteriana y como les decía, el primero, el número uno, es el control del cepillado y la seda dental. La higienización, que se conoce como la necesidad de retirar o desordenar la formación de la placa bacteriana sobre la superficie dentaria. Se ha demostrado por muchos años que lo mejor es los cepillos y que tienen cerdas individuales en diferentes hileras compuestas por o diferentes otros tipos de organización que permiten, gracias a la acción mecánica de contacto y roce, eliminar o desorganizar el biofilm. Es necesario romper esos enlaces que tiene el biofilm entre sí, que cuando veíamos la formación de la placa madura, hacen que tengan una adhesión muy específica hacia la pieza dentaria y la única manera de eliminarlos bien es precisamente con esta limpieza mecánica. ¿Ya? Siempre mecánica, como les decía, siempre tiene que ir la mecánica, siempre. Pero vamos a ver a nivel, no vamos a ir directo a técnicas de cepillado, que sé que ustedes también ya la conocen, sino vamos a ir a ver cómo se inicia esto de lo que es el cepillado desde el punto de vista odontopediátrico. Nosotros vamos a iniciar desde que el niño es un bebé, considerando tres etapas. Tenemos una etapa que es la membrana de la mucosa bucal, donde no tenemos dientes. Cuando aparecen los primeros dientes en la boca, solamente tenemos dientes, los dientes anteriores, el grupo incisivo, que se conoce como la etapa de tejidos duros lisos. Y después van a erupcionar más dientes ya con otras diferencias morfológicas y vamos a tener tejidos duros dentarios que tienen ya otro tipo de zonas de retención. Dependiendo en qué etapa está, el cepillado se va introduciendo también de acuerdo a las necesidades morfológicas de las piezas dentarias de estos niños. En el principio, en el periodo de membrana de mucosa bucal, nosotros no vamos a buscar eliminar lo que se retenga, solamente porque la retención de alguna de la leche, especialmente, o en algún caso de algún alimento, es parte del ejercicio de autoclisis que va practicando las funciones orales del bebé al realizar una adecuada succión, deglución, dentro de lo que es la formación de la saliva y la práctica que tiene el bebé para no atorarse con su propia saliva, por ejemplo, pero siempre se recomienda introducir al bebé en una etapa de acostumbramiento a poder ser eliminado y retirado. Generalmente esto se busca cuando el bebé ya tiene una alimentación más compleja o que involucra también algún tipo de sólidos, papillas, galletas, de manera que pues, se pueda eliminar. En esta etapa, como estamos en nivel de acostumbramiento, las primeras limpiezas pueden realizarse con el dedal individual de gasa, el cual busca reforzar y aliviar incluso muchos lugares que pudieran tener retención de alimento. La higienización en el bebé o en el niño menor siempre va a tener la necesidad de tener un adecuado abordaje a la carita y para esto se utiliza generalmente la técnica rodilla con rodilla, de manera que el operador tiene la cabeza del paciente bien sujeta y tiene una visión directa invertida. Y la madre o el colaborador, en este el asistente, va a estar directamente en relación con las manos y la contención física del paciente si es que fuera necesario. No solo es contenerlo físicamente, sino también es darle una comodidad y una mejor adaptabilidad al paciente para su abordaje. Podemos tener también esta otra técnica que es frente a frente, la que pueden hacer ya en casa. El problema es este, que se mueven hacia atrás y se crea un ejercicio
mucho más invasivo, donde el niño se resiste y puede irse hacia atrás y no tiene una adecuada sujeción de la cabeza. Por eso es bueno también considerar el capacitar a los padres, a los cuidadores, para que siempre tomen en cuenta la necesidad de realizar este ejercicio sin eh, ocasionar un rechazo del niño. Cuando empieza el periodo de los tejidos dentarios lisos, cuando erupciona toda la zona de lo que serían los incisivos, vamos a tener la posibilidad inicial de utilizar el cepillo para bebés, pero este es más que todo un acostumbramiento que va a ser muy, muy temporal, que está sujeto a la necesidad de que erupcionen las piezas dentarias. Ayudamos al momento de la erupción dentaria, tal vez para acostumbrar al bebé, pero siempre el adecuado cepillo es aquel que tiene las cerdas no de goma, sino las cerdas individuales de los cepillos comunes. Pueden venir en menores tamaños, tienen también diferentes texturas, está el suave, el mediano, el grueso o el duro, perdón, suave, mediano y duro. Nosotros trabajamos con el mediano, siempre es mejor acostumbrarse a una sola textura para que también el paciente se acostumbre. Hay estos dedales que pueden iniciarse cuando están los primeros dientes erupcionando, pero deben ser inmediatamente cambiados. Cuando tenemos el periodo de tejidos dentarios duros con fosas y fisuras, que son las muelitas, vamos a tener 2 posibilidades, porque ya en esta etapa tenemos que empezar a enseñar al paciente a escupir, no debe ser algo diferente, escupir a solicitud, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener 2 fases, la primera que es la fase uno, que solo es cepillado con agua cuando están erupcionando las muelitas, y posteriormente, cercano a los 3 años, ya tenemos que introducir lo que es el cepillado con pasta florada, cuando el paciente puede escupir. Ninguna pasta es tragable, ninguna pasta puede ser digerida, todas deben ser escupidas. Si nosotros tenemos un paciente muy pequeño que ya tiene molares y no puede retener los líquidos en la boca, entonces no puede aprender a escupir. Pero esto es un aprendizaje y mucho basa en la imitación y en el asesoramiento que se le pueda dar a los padres. Tenemos la fase 2 cuando ya posee capacidad de retener líquidos en boca, puede ser la que puede escupir a solicitud. Y es por eso también que se tiene la necesidad de hacer toda una capacitación y acostumbramiento con estas etapas. Para elegir el cepillo, por ejemplo, se debe considerar que el ancho no debe superar la suma de los diámetros de todo el grupo incisivo para que no sea demasiado grande. Muy pequeño también puede ser a veces insuficiente o mal utilizado. Por eso es necesario tomar en cuenta esta posibilidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Vamos a buscar eliminar eh, todo lo que sería la placa de las superficies dentarias, iniciando por la limpieza de las superficies oclusales, siempre. La técnica de barrido será una de las iniciales que el paciente tenga. Puede introducir la técnica de Fones, puede usar la técnica de VAS modificada, es decir, va aumentando todo. Ustedes van a ver que no tiene una técnica única, puede ser rutinario y es precisamente el momento de enseñar al niño, pero la técnica individualizada va a basarse en esta edad que más que la técnica específica que la haga adecuadamente, nos interesa que sí remueva bien. Puede ser que utilice la técnica de barrido en el lado derecho y en el izquierdo utilice VAS. Puede hacer un mix de todas las técnicas. Lo importante es que sí sea adecuada la eliminación. Es importante, además de esto, introducir lo que sería la técnica transversal con vestíbulos linguales en el molar en erupción, donde nosotros lo vamos a abordar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro para tener una técnica de barrido. Es necesario trabajar con esto a nivel de los niños porque van a tener dientes en contacto o en constante recambio, y esta es la técnica que nos puede ayudar. Se utilizan programas intensivos, especialmente de esta técnica, cuando nosotros necesitamos disminuir el riesgo de caries y acostumbrar al paciente a adecuados hábitos de higiene. Otra posibilidad, además de estos cepillos, está el cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico es muy efectivo en la etapa de la erupción, cuando nosotros estamos esperando que vayan aumentando en longitud las piezas dentarias. Es muy efectivo porque tiene una vibración que permite desorganizar de manera óptima lo que sería la formación del biofilm. Pero es necesario que ustedes consideren que no va a entrar y va a buscar solo los lugares donde posicionarse. Debe posicionarse en lugares específicos relacionados de manera muy
individual, podríamos decir, al adecuado a manipulación del cepillo dentro de la boca, ¿ya? Porque si no lo apoyan en la superficie adecuada, no puede ejercer un adecuado movimiento para eliminar la placa bacteriana. Si hacemos una comparación entre los dos, entre el cepillo manual y el cepillo eléctrico, nosotros vamos a tener em, que el cepillo eléctrico ha demostrado ser más efectivos en la remoción del biofilm a corto plazo. ¿Ya? O sea, ha sido mucho más efectivo. Rápidamente el niño se acostumbra y puede controlar. Porque hay una facilidad, podríamos decir, que ayuda. Reduce la gingivitis también a corto plazo y a largo plazo. No es algo que esté de más. Es bueno siempre y cuando el niño lo maneje bien. Porque si lo maneja mal, igual manera no va a funcionar. En otras palabras, un niño que conozca o que sepa manejar un cepillo convencional o el cepillo manual, con el cepillo eléctrico le va a ir mucho mejor. Pero si no sabe manejar el cepillo manual, con el cepillo eléctrico no le va a ir mejor. ¿Ya? Es una situación que podemos nosotros, igual que en la escuela, aprenden a escribir con lápiz y luego cuando saben escribir con lápiz recién pasan al bolígrafo, es lo mismo. No pueden pasar directamente al bolígrafo. El tiempo de cepillado, nosotros vamos a tomar en cuenta que va relacionado a ir aumentando las piezas dentarias, las zonas. Se indica que 2 minutos mínimo es lo efectivo que realmente se demora en eliminar toda la biofilm. Y en muchos casos, mientras más tiempo se cepille, pero que llegue a todas las superficies dentales, es lo más óptimo para poder asegurar un adecuado control. Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Que por hacerlo rápido o por hacerlo solamente se cepilla en un sector, ¿no? A veces solo el lado derecho, solo abajo, solo arriba, o solo adelante y solo atrás, y se tiene la confusión de que se cepilla, pero igual hay caries, se cepilla y gingivitis, ¿no? Porque el cepillado no es cualquier cepillado, tiene que ser bueno, tiene que ser efectivo. El tiempo de cepillado, entonces, nosotros vamos a tener que es muy importante también para el aporte de flúor que ingresa gracias a la placa, a la pasta dental, debe ser el aporte tópico constante diario que ingresa a la cavidad bucal para tener una adecuada saturación salival que nos ayude en la remineralización y todo el ciclo se pueda mejorar y se maneje de manera óptima. Podemos ver para poder hacer esta, este ejercicio, por ejemplo, siempre debe ser supervisado el cepillado dental hasta que se apruebe y se los deje solos, que generalmente es cuando aprenden, no solo aprenden a escribir, porque muchos pueden tener ya manipulación de los lápices, 5 o 6 años, sino cuando ya mejoren su letra y vean lo que es las áreas de dimensión y espacio en la escritura puede ser una de las muy buenas parámetros comparativos para poder dejarlos cepillando solos. Aún así, siempre debería haber la supervisión del adulto, que puede ser como habíamos visto. En la fase 2, cuando nosotros ya tenemos un paciente que puede escupir, nosotros vamos a tomar en cuenta la disposición de la pasta dental, que debe ser a 1000 partes por millón, que es la única que ha demostrado que sí tiene un potencial de prevención a nivel de lo que es la caries. Y nosotros utilizamos generalmente la técnica transversal del colocado de la pasta en el cepillo. La concentración de la pasta va a ser mucho más importante que la cantidad que se coloque. Debemos nosotros buscar una pasta de 1000 a 1100 partes por millón y la cantidad nunca debe ser del mismo tamaño del cepillo, nunca debe superar la arveja en un niño, el tamaño de arveja en un niño, y mientras más pequeño es, se empieza de lo que es el grano de arroz, el grano de lenteja y luego el grano de arveja. Siempre se debe escupir, por eso se le pone muy poquito. Se le da el aporte de flúor, no olviden que las pastas dentarias tienen muchos otros componentes, los cuales necesariamente tienen que ser eliminados al momento de escupir. Cuando utilizamos la pasta con flúor, nosotros tenemos el reporte de diferentes asociaciones, la Asociación Dental Americana, la Asociación Americana de Odontopediatría o Pediatric Dentistry, la Asociación Americana de Pediatría, el Foro Mundial de Fluoruros, la FDA, la CDC. Nosotros vamos a tener que en la técnica transversal, la aplicación de flúor debería ser a partir de los 2 a 3 años, la pasta de flúor. La técnica transversal
sin volumen y la con volumen. Sin volumen para los menores de 4 años y con volumen para los mayores de 4 años, de manera que prácticamente se perfuma un poco el cepillo para que pueda tener el aporte de la pasta. Nos en este caso, más no es mejor, más es más perjudicial. En este caso, si llenamos como en las propagandas el cepillo lleno de pasta dental, nosotros podríamos estar dando un exceso del componente, donde la pasta dental, recordemos, no es solamente compuesta por flúor, contiene abrasivos, detergentes, em, colorantes, tiene edulcorantes. Dentro de los más complejos es el hecho de que contiene el detergente, que es el que provoca también la espuma, y este es el que nosotros no deberíamos jamás tragar porque no es adecuadamente metabolizado en el cuerpo. ¿Cuál cepillo es el ideal? Nosotros vamos a tener que el que pueda ser de adecuado manejo, que tenga la cabeza y la basta situadas en el mismo eje, es decir, que sea un solo eje, no que tenga una mayor angulación, que sea de fácil limpieza, que sea leve, no que liviano, y para el momento del primer molar en erupción, generalmente el paciente de 5 a 8 años se tienen una hilera de mayor longitud de los penachos a nivel de la, del inicio de la cabeza del cepillo, lo cual ayuda a llegar a los molares que están por debajo de la oclusión o que están en erupción. Estos son buenos también, se pueden recomendar, especialmente en pacientes que están en etapa de dentición mixta para que no tengan la necesidad de hacer, es decir, para que puedan mejorar el abordaje de las piezas dentarias. Si bien las técnicas de cepillado pueden resumirse en estas, las métodos de barrido, la método de Charters, método de lavado horizontal o la método de Stillman modificado, nosotros vamos a considerar, como les decía, que dependerá mucho de la adaptación, obviamente, donde la primera que se enseña es la de barrido, en una secuencia del cepillado que siempre va con la imitación. El cepillado se aprende muy bien con imitación, con estimulación, podemos tener también motivación para el momento de la secuencia del cepillado, pero como estamos hablando de casi los primeros cepillados que va a tener un paciente, siempre vamos a considerar el cepillado en forma de barrido, que va a ser uno de los más efectivos. Tenemos la técnica de Fones, que la realizan generalmente los padres. El niño por sí solo rara vez la utiliza, pero es muy buena para desorganizar lo que es la placa bacteriana, con movimientos circulares en todas las superficies del diente, que van a llegar de atrás hacia adelante siempre para poder permitir su eliminación. Podemos tener también la técnica de barrido, que en este caso nosotros sabemos que es un frote de adentro hacia afuera. Puede ser para la desorganización inicial, ese movimiento de ida y vuelta, pero al momento de hacer el enjuague, que es necesario enjuagar bien, dejar la boquita totalmente sin pasta, muy limpia, hacer este tipo de ejercicio, considerando también que la técnica de barrido es como cualquier ejercicio, ¿no? Va, vuelve, pero en el último solo va, solo retira. O puede ser en un solo sentido, o el último movimiento debe ser en el sentido hacia afuera. Eso es lo importante para que no sea que desorganizamos el biofilm y lo dejamos por ahí. No, tenemos que eliminarlo para que luego el paciente lo pueda escupir. En la técnica de barrido que ustedes conocen, la angulación del cepillo es muy importante. Además de esto, está relacionada al abordaje de todas las superficies dentarias. Si la idea es barrer, es eliminar hacia la lengua o hacia la mitad de la boca para que pueda luego el paciente escupir sin ningún problema. Esa es la función. Aquí tenemos otra. Y luego tenemos el uso del hilo dental, donde vamos a considerar que para el uso del hilo dental, es muy necesario hacer la capacitación, especialmente cuando empiezan a cerrarse los espacios de los molares, tomando en cuenta la necesidad de hacer un doble rollo, no es poquito, de manera que puedan dar una sujeción a ambos dedos y estos vayan avanzando, ¿no? Van avanzando a medida que van eliminando de las piezas dentarias. No se introduce la misma facción de hilo al mismo lugar, sino se va avanzando de manera que se utiliza un buen tanto de hilo. Se puede realizar por cuadrantes o por arcos. Lo importante siempre va a ser que después de utilizar el hilo, otra vez tiene que ir el cepillado, ¿ya? Puede ser combinando primero hilo, luego cepillado, hilo, cepillado igual al final.
A nivel de lo que es la variable dieta, como les decía yo, tenemos los edulcorantes. De los edulcorantes, nosotros vamos a tener la representación de estos. Como podemos ver, estamos con la representación de la sacarina, el ciclamato, el aspartame y el xilitol. Ay, perdón. ¿Ya? Los edulcorantes, ¿qué son? Son sustitutos del azúcar. Estos han buscado por años reemplazar al azúcar desde el punto de vista calórico y obviamente a nosotros también nos involucra por el hecho de que la caries es una enfermedad dependiente de la sacarosa. Por lo tanto, al nivel de poder disminuir esta exposición hacia los azúcares, nosotros podríamos tener en el efecto dieta un adecuado manejo, ya que se disminuiría el porcentaje de sacarosa, tomando en cuenta que los dulces o estos alimentos tienen mucha densidad y adhesividad, especialmente en las zonas de mayor retención. El azúcar ya es un factor de riesgo, ¿ya? Tiene bajo poder en bajo riesgo de caries, pero alto poder en alto riesgo de caries. Nosotros podemos tenerla como factor de alto riesgo cuando se tienen falencias socioculturales, educativas de alcance y de acceso, especialmente a los alimentos, que pueden estar relacionadas con deficiencias en medidas preventivas en la salud bucal, ya que se tienen desórdenes en lo que son tiempos, horarios y accesos con alta y desordenada ingesta de azúcares y carbohidratos, no respetando horarios ni grupos alimenticios, ¿no? Hay mucha alimentación con carbohidrato, no se tiene mucha proteína, no se tiene el balance proteico adecuado, lo que va obviamente perjudicar no solamente al niño a nivel de la cavidad oral y las caries, sino también a nivel nutritivo. Los endulzantes no cariogénicos, entonces, se han trabajado desde hace muchos años para manejar diferentes enfermedades. Reducir la caries es una de ellas, pero también manejan la diabetes, la obesidad. En algunos casos están especialmente relacionados para la enfermedad de intolerancia hereditaria a la fructosa. ¿Por qué se da esto? Porque nosotros podemos tener la necesidad de un alto consumo de productos preparados que pueden venir con otro tipo de endulzante para mejorar la calidad de vida de estas personas que ya tienen una enfermedad de base. Pero no solamente va para ellos. Nosotros vamos a tomar en cuenta que al ser los sustitutos del azúcar, van a necesariamente tener que endulzar. Tienen un sabor endulzante, pero no tienen no endulzan igual, siempre tienen un sabor un poco más artificial. No deben ser tóxicos, tampoco deberían ser muy costosos y va a depender mucho de sus propiedades físico-químicas para el éxito, ya que pueden estar relacionados o expuestos a altas temperaturas en la preparación o conformación de los alimentos. Esto empezó desde hace muchos años cuando se intentó incluir en las gaseosas estos endulzantes para disminuir el consumo de azúcares, reemplazar la sacarosa por estos edulcorantes o endulzantes. Desde 1991, la OMS incluso aportó con esta teoría o con este enunciado de que para reemplazar la energía faltante que podría ser un poco disminuida por el bajo consumo de sacarosa, era recomendable utilizar almidones o frutas y vegetales que pueden llegar a dar el mismo nivel de energía, tal vez no tanta, pero sí adecuada. También se tiene durante los últimos años un alto consumo de lo que es el azúcar orgánica o algún otro tipo de elemento que hace que se entree una tendencia de la cultura ecológica, donde la prevención de enfermedades involucre no solamente al humano, sino también a su entorno. Por lo tanto, se empieza a reemplazar estos endulzantes artificiales como la sacarina por productos naturales como la stevia, que nosotros conocemos que hay acceso. Vamos a tener entonces a nivel de esto se ejecutan porque es posible también abordar en determinado momento un cambio a nivel del sistema sensorial de los cálculos gustativos que se encuentran a nivel de la cavidad oral, ya que el sistema nervioso puede llegar a adaptarse para tener una preferencia gustativa y es lo que les pasa a muchos, por ejemplo, haciendo una comparación muy simple con la los que son cero, las gaseosas cero, que Fanta cero, Coca-Cola cero, que tienen otro sabor, pero se adapta el sistema nervioso central y puede ser trabajado de manera constante. Entonces, una Coca-Cola original puede ser rechazada ya porque el paciente ya se acostumbró a la otra, ¿no? Obviamente no estoy promocionando la Coca-Cola.
Van cambiando entonces los requerimientos del organismo por determinadas sustancias y esto hace que pueda defenderse el hecho de que muchos dicen, no, ¿cómo le vas a cambiar el azúcar? ¿Por qué le vas a dar eso? No se va a acostumbrar. Sí se puede acostumbrar, pero siempre todo con medida y con una adecuada supervisión. Entonces, vamos a tener que dentro de los sustitutos de la sacarosa tenemos 2 tipos: los endulzantes intensos, que no son calóricos, que no aportan calorías, y los que son de grano, que sí aportan calorías. Dentro de estos vamos a tener a los no nutritivos, no calóricos, que no aportan calorías, representando principalmente por la sacarina. Después de este estará el aspartame, el ciclamato, la suclosa, el acesulfame K. Teniendo en cuenta los 3 primeros, que son los que componen en muchos casos los alimentos o las, golosinas, artificiales, ¿no? Ahí están los Cheetos, los Doritos, las pipocas artificiales, pues vienen con el aspartame, el ciclamato, en algunos casos, las, sopas de sobre, ramen y todas estas, porque tienen otro tipo de, tal vez no para el azúcar, para el azúcar específico, sino para ese sabor agradable, de manera que pueda ser aceptado. Los endulzantes de grano nutritivos calóricos son los representantes ya por los productos orgánicos, donde tenemos desde el más, desde el más menos utilizado al más utilizado, que es el azúcar, y entre estas vamos a tener a la miel como un mayor representante. Pero tenemos otros endulzantes de grano que son alcoholes, azúcares alcoholes, los cuales se han desarrollado para mejorar desde el punto de vista del origen que no es tan artificial y poder favorecer el manejo en diferentes sustancias. Y aquí tenemos al sorbitol, al xilitol, manitol y los demás, que son los que se utilizan generalmente para endulzar los componentes que debe consumir el niño, en algunos casos para los jarabes. Nosotros tenemos el uso del sorbitol en los jarabes y tenemos el xilitol en otro tipo de componentes que nos van a ayudar a trabajar directamente en esta etapa. Estos polialcoholes que están relacionados por un producto que viene desde un producto natural son poco cariogénicos, prácticamente no son cariogénicos porque tienen muy baja acidez y llegan a ser agentes terapéuticos pasivos, de manera que estos polialcoholes que vienen en diferentes productos, que pueden ser golosinas, pueden ser productos de una fabricación muy asociada a una dieta orgánica o incluso mucho más sana, están relacionadas precisamente por esta necesidad de disminuir la cariogenicidad. El sorbitol, siendo uno de sus primeros representantes, está dado por una composición química específica que imita de los productos a los cuales viene, como son las frutas, las manzanas, especialmente las peras o las ciruelas, que tienen un poder endulzante mitad a la sacarosa, ¿ya? Pero es posible dar ese sabor dulce y al ser una solución acuosa es posible adicionarlo a diferentes productos, como les decía yo, que pueden ser los jugos o los jarabes, en el caso no solamente del niño, nosotros también los consumimos. En odontología, ¿qué es lo que sucede con estos? Nosotros vamos a tener que llegan a exponerse los microorganismos de la biopelícula a estos elementos. Y en lugar de producir el ácido láctico, que es el ácido que produce prácticamente la caries o que tiene mayor proporción a la producción de caries, producen otro tipo de ácidos como el ácido acético o el fórmico que no tienen el nivel de agresión como lo tiene el ácido láctico. Entonces, esta metabolización de estos elementos hacia un ácido que no es un ácido que genera tanta destrucción, es el factor positivo de este tipo de elementos. Entonces, el pH no va a bajar tanto, vamos a tener unos buenos niveles de pH o una mejor posibilidad de recuperación de la misma.
Estos han sido también trabajados para nivel de protección dentaria, para proteger el diente con diferentes elementos que han sido como unos dulces que se deshacían en la boca o los chicles, prolongándose la exposición al sorbitol para que el microorganismo se adapte a este, de manera que metabolizando el sorbitol no produzca ácido láctico. Esto es muy bueno a nivel del cambio de la ecología a favor de las bacterias para disminuir las bajadas hasta los pHs críticos. Ha habido estudios clínicos que han demostrado que con este tipo de elementos a nivel constante puede llegar a ser muy buena la disminución de la actividad de la caries, inclusive porque los niveles de pH llegan a estabilizarse. Es un efecto preventivo variable. En el control de la caries no es el único, es adicional y puede ser efectivo, pero no les voy a decir, tu paciente tiene caries, dale chicle de sorbitol. No, es una fase de mantenimiento que sí puede ser trabajado de manera óptima. Otro que tenemos es el xilitol. El xilitol ya tiene una composición en la que se adiciona no solamente a elementos de consumo, sino también a elementos de higiene. Es otro alcohol que tiene el origen en otros elementos como pueden ser las moras, las fresas, se ha podido relacionar con la lechuga, las nueces, de manera que estos materiales ricos en silano pueden trabajar y sintetizar este elemento. Es similar al azúcar, tiene un efecto más dulce, podríamos decir, además de que es refrescante y estable en solución. El xilitol nosotros lo podemos encontrar en enjuagues bucales, puede tener mucha sesión a colutorios, pastas dentales, chicles, especialmente. Y a nivel terapéutico vamos a encontrarlo en estos grupos. De mayor actividad, podríamos decir, en lo que es el consumo y el medio en el que nosotros nos encontramos. Tiene un efecto bacteriostático hacia el Streptococcus mutans, lo cual es muy positivo, tiene el efecto sobre la biopelícula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al Streptococcus mutans hace un daño a su pared celular para evitar, por ejemplo, o una degradación de la célula para que éste no tenga un adecuado desarrollo, ¿ya? También se ha demostrado que actúa no solamente hacia el grupo de los mutas, sino también a nivel de otro tipo de microorganismos que previene mucho algún tipo de enfermedades que pueden ingresar por el tracto respiratorio en contacto con la cavidad bucal. El estudio más importante del xilitol se trabajó hace muchos años trabajando con que el uso sistemático de chicles endulzados con azúcares, alcoholes, en este caso el xilitol, reduce la velocidad de la caries dental en jóvenes porque disminuía esa capacidad del microorganismo a producir el ácido láctico por otro ácido que no tiene el potencial de desmineralización. Se ha demostrado que el chicle con xilitol resulta más eficaz con el sorbitol y hace muchos años en nuestra sociedad ya se encuentran socializados lo que son los chicles sin azúcar. A eso se refiere, los que van a tener el reemplazo de la sacarosa por xilitol o por sorbitol, que estoy segura que muchos de ustedes los consumen inclusive de manera constante. Vamos a tener em, la posibilidad también con el xilitol de que se recupera el pH de manera mucho más estable, tiene un proceso bueno a nivel de mantener las funciones salivales en estados fisiológicos y compite con el metabolismo de los microorganismos cariogénicos. Entonces, nosotros vamos a tener que en el mecanismo de la caries tenemos que se va a dar una exposición al azúcar fermentable, hidratos de carbono, se produce ácido, baja el pH, desmineralización y caries. En el caso del xilitol, nosotros vamos a tener que además que si no hay consumo de azúcar fermentable, hidratos de carbono, podemos consumir xilitol en lugar del azúcar. No hay ácidos, hay estimulación de saliva, el pH sube, se remineraliza y las bacterias de la placa bacteriana no tienen alimentación porque no hay el azúcar y nosotros vamos a tener una mayor proporción de remineralización en lugar de desmineralización. Este es el efecto mayor de lo que es el uso del xilitol, el más estable y el más adecuado de considerar y respetar. A diferencia de la sacarosa, no es calórico, no produce energía, provoca una pérdida neta de energía y por lo tanto muerte del mutans también al momento de hacer su función. Su uso prolongado puede provocar cepas de mutans xilitol resistentes, puede reducir mutans en la placa,
También ayudan mucho el uso del xilitol cuando para los cuidadores de los bebés o para la mamá, para que se reduzca la recolonización bacteriana y no exista la transmisión a nivel local. Es también un muy buen manejo, no solamente en el niño, sino también en el adulto. Se tienen dosis terapéuticas para que puedan tener el acostumbramiento gradual, pero nosotros vamos a trabajar mucho más acerca del acostumbramiento porque esto es algo diario, no es consumir un mes y ya pasó todo, sino es un consumo constante que puede estar relacionado al uso del enjuague bucal. De esta manera, nosotros podemos tener incluso en corto tiempo, que pueden ser a los 3 meses, que las bacterias ya han reducido mucho en número y en agresividad. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el xilitol es un muy buen efecto para mantener los niveles adecuados de prevención a nivel de la cavidad oral. Y con esto hemos terminado, justo en hora. Em,